Ver a una Real con energía, carácter y hambre es una buena forma de arrancar el 2026. Comenzamos Guasen Reala. Matarazzo debutó en casa ante el Atlético de Madrid con un punto y con una Real que volvió a ser competitiva. Vamos a analizar todo lo que pasó y lo que va a dar de sí este inicio de año. Beñat Barreto, Urte Berrión. Urte Berrión, Iris y compañía. ¿Con qué sensaciones volviste de ese primer partido del año en Anoeta? Bueno, pues con la sensación de, yo creo que se perdieron otra vez 2 puntos, ¿no? Como terminamos el año perdiendo 2, con ese penalti para mí inexistente en el Ciudad de Valencia de María Ezcurrena, y ayer en un partido totalmente diferente en el que la Real yo creo que en el cómputo general fue mejor que el Atlético de Madrid, pero en el que vuelves a terminar empatando a 1, ¿no? Tuvo Soler esa jugada en el 93 que gira un pelín menos el tobillo y probablemente hubiese superado a Oblak y el estreno hubiese sido redondo. Pero bueno, no se puede dar por redondo porque también lo reconoció el propio entrenador. El juego está muy bien, pero aquí hace falta ganar y hacen falta puntos. De momento ayer sumamos 1, que bueno, que es el Atlético de Madrid y que quizás en otro momento, otra situación, lo hubieses dado por bueno, pero más allá de todo lo positivo que hay mucho, y ahora lo hablaremos, se te fueron 2 puntos. Para mí esa ambición es necesaria, es importantísima y así hay que arrancar el año. Ángel López, Urte Berrión. Urte Berrión, Iris. Sí, bueno, con ambición, claro, con hambre y sobre todo con ganas de remontar esta situación que es pésima, ¿eh? Sigue siendo muy mala y efectivamente la Real mejoró en cuanto a sensaciones ayer, pero el punto nos sigue dejando famélicos y era una gran oportunidad para ganar y la Real no pudo hacerlo. Cometiendo errores del pasado, pero es verdad que con una versión renovada y yo creo que mejorada de su juego, que desde luego creo que sí puede alimentar ciertas esperanzas de cara al futuro, pero partiendo de una situación ya muy desventajosa en la clasificación. Ángel, pero era una noche gélida, Sí. Hacía muchísimo frío en Anoeta, pero yo creo que recuperando un poco lo que decías de esas sensaciones, las sensaciones fueron otras, o por lo menos la gente en cuanto al partido no se fue fría a casa. No, creo que no. Es más, y esto está bien, se fue cabreada porque no marcó Soler en esa última acción y porque entendía que la Real había hecho lo suficiente para ganar el partido, aunque es verdad que lo pudo ganar, lo empató, pero también lo pudo perder porque tuvo 2 ocasiones el Atlético de Madrid clarísimas de Gallagher y de Griezmann en la segunda parte. Yo creo que el equipo transmitió otra cosa y eso caló en la afición, bueno, por cierto, honor y gloria a todos los aficionados, 31.500 que fueron ayer a Anoeta sabiendo que la temperatura iba a ser de frío polar, 0 grados. Por lo tanto, esto es la Real Sociedad y esto es increíble que vaya tanta gente a un partido como este. Y yo creo que se fueron más que contentos, ilusionados con lo que puede suceder en el futuro, porque yo creo que sí que recibieron por fin buenos estímulos desde el terreno de juego por parte del equipo. Beñat, buena entrada, como decías, y luego tanto los jugadores como el nuevo entrenador se quedaron a agradecer también ese apoyo y que la gente hubiera acudido así al campo, como decimos, una noche muy fría a las 9 de la noche, un domingo. Sí, bueno, cositas diferentes que hemos visto, ¿no? También calentaron todos los jugadores, todos los convocados, y eso yo hacía mucho tiempo que no lo veía. De hecho, no recuerdo en la época reciente de la Real que sucediese eso, que los 24 convocados calentaran como si fuesen a salir titulares, y luego Matarazzo, pues que también se quedó, ¿no? En ese aplauso que suelen hacer siempre en la grada Zabaleta y también dando la vuelta a esa, ¿no? Y durante el partido, Beñat, 6 jugadores calentando en la banda verdad. desde el primer tiempo, desde el minuto y luego otros 15 5 salieron a empezar a calentar y bueno, es importante tener a todos los futbolistas activos y no que, yo que sé, que hay una lesión, que oye, que tengo la camiseta en el vestuario, que tengo la espinillera en no sé dónde, que espérate. No, aquí todo el mundo activo por lo que pueda pasar y parece una tontería, pero yo creo que son, signos de un cambio por lo menos en cuanto a agresividad, en cuanto a intensidad. Ayer vimos una muy buena Real, no tanto en el juego, pero sí en el trabajo sin balón. Me gustaron mucho bastantes futbolistas que últimamente pues bueno, les podríamos achacar quizás no exprimirse al 100%
o no darle ¿no? su mejor talla. Y bueno, pues ayer Bryce jugó un gran partido, Soler jugó un buen partido, me gustó muchísimo Beñat-Urrientes, Guedes pues sigue con ese idilio con el gol, Cubo parece que se activa. Bueno, con los mismos mimbres, ¿no? Porque que diría Tosa, que los mismos cabrones de siempre, pero con cosas diferentes. Entonces, bueno, a seguir creciendo desde este empate. Iremos luego a los nombres propios y tendremos nuestro semáforo, pero es verdad que el principal protagonista ayer era el nuevo en la oficina, el nuevo entrenador. Obviamente era su debut, eso ya se lo ha quitado. Lo vimos, hablabas tú de otra actitud, yo lo vi con mucha energía y desde el principio fuera del banquillo dando instrucciones más allá del idioma, se le veía activo, que es por lo menos que se espera, ¿no? En un debut o en un inicio, Ángel. Tiene que estar activo, desde luego, tiene que conocer a sus jugadores y tiene que hacerse notar en la banda. Yo creo que la impronta del entrenador todavía no la vamos a ver en los próximos partidos y que será con el paso del tiempo cuando sepamos cómo trabaja este entrenador, cuáles son sus ideales futbolísticos, porque ayer, desde luego, no hizo ningún cambio. Para cambiar todo no hizo ningún cambio. Optó por la continuidad en el once inicial. Bueno, todo el mundo acertamos el 11 porque era el lógico, digamos, teniendo en cuenta lo que había pasado antes, y hasta los cambios no se podían haber previsto, pero sí es verdad que yo creo que hubo cierto cambio de actitud esperable, lógicamente, en los jugadores, porque esto siempre pasa, en la historia de la Real siempre ha pasado, siempre que llega un nuevo entrenador llega con una dinámica y cambia radicalmente el ánimo de los jugadores, y eso se vio, por ejemplo, en la forma de presionar desde el principio con más mordiente, y también yo, por ejemplo, sí vi cambios, por ejemplo, en la verticalidad en el juego y algunos aspectos tácticos como la posición muy adelantada de Sergio Gómez en la banda. Y es verdad, pues tiene que estar activo el entrenador porque está en sus primeros pasos. Lo que pasa es que, claro, digamos que este impulso inicial dura un partido, 2 partidos, 3. A esto hay que empezar a acompañar con resultados. Porque si no, esto pasa como con Sergio Francisco y con todos los anteriores, que se puede quedar en el impulso inicial y si no lo acompañas con resultados, esto se queda en nada. Así que, bueno, insisto, creo que tiene que pasar tiempo para que veamos la mano real de Matarazzo y su impronta. ¿Hubo algo que te llamó la atención, Beñat? No sé si, como decía Ángel, la forma de presionar, no sé, algo que te sorprendió. Sí. Le preguntaron, yo creo, también luego a ver cuánto está de cerca la Real que quiere ver, ¿no? O más bien en la previa le dijeron, oye, ¿cuánto tiempo vas a necesitar para ver la Real de Matarazzo? Pues yo creo que es cierto que es imposible en una semana trabajar todo lo que quiere y quizás, bueno, van a entrar millones de matices, pero sí que vi bastantes cosas diferentes. La altura de los laterales, por ejemplo, en la presión, tanto Sergio Gómez como Aramburu yendo muy, muy, muy alto a presionar, y yo creo que el cambio está en la manera de atacar. O sea, cuando Bryce recibía, directamente giraba y buscaba hacia adelante. Cuando Soler recibía, el pase era siempre hacia adelante. Cuando Turrientes conducía, era buscando portería. Lo mismo con Cubo, que todas las veces que recibía en banda y algo más centrado que otras veces, iba pisando área. Guedes lo mismo. Y yo sí que vi ciertas cosas tácticas diferentes en cuanto a la forma de atacar. El gol es un golazo. ¿Hacía cuánto tiempo que no veíamos un gol de este tipo en la Real? Un control de pecho. Es un despeje de John Martín, un centro desde el lateral del Atlético de Madrid, un despeje de John Martín, la baja con el pecho Oyarzábal muy bien, y el pase de Bryce es el que marca la diferencia. Y aquí es lo que decía antes. Pues quizás si hubiésemos retenido el balón, hubiésemos mirado atrás para arriesgar. No. O sea, buscamos al espacio a Cubo, que para eso está. El arrastre de Oyarzábal también es muy bueno al primer palo para dejar solo a Guedes. Asistencia de Cubo y golazo del portugués que había muchos que criticaron su fichaje en verano, en que no iba a recuperar su mejor nivel del Valencia, que puede ser, pero este nivel de Guedes se acerca a ese Guedes del Valencia. Ojalá el resto de fichajes tuvieran el nivel que está dando Desde Guedes luego. ahora, Sí, porque la si verdad hay que alguna a destacar, es él. En lo que respecta a lo que decía Beñat, también el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Como decía Valdano, y cuando uno se siente más liberado o se ha conseguido quitar la mochila, pues sabemos que la calidad de la Real está ahí, está latente en los jugadores, hay que expresarla, y en el gol, por ejemplo, sucedió, ¿no? Cada uno dio lo mejor de sí mismo. El despeje de John Martín, la dejada de espaldas de Oyarzábal, el pase
de Bryce, la carrera de Cubo, el arrastre, cómo le pasa, y luego la pisadita antes de ajusticiar de Guedes, ¿no? Fue todo perfecto y bueno, esa calidad estaba ahí. Había que soltarla y yo creo que los jugadores encontraron el contexto perfecto para hacerlo. Y luego otra cosa que yo también valoro de lo que pasó ayer es que al equipo por fin no se le acabó la gasolina en los últimos minutos. Sí, es verdad. Aguantó hasta el final y de hecho pudo golpear en el último minuto de partido con esa acción de Soler. Es que yo y esto le ha destacaría pasado a la Real toda esta energía, temporada, que se venía abajo, se desplomaba físicamente. Claro. Y la energía también depende mucho de tu estado de ánimo. Claro, yo destacaba antes precisamente eso, que hay muchas veces que es difícil de medir, Sí. porque los pases es un número, pero Sí, la sí. energía es a veces complicado. Y yo ahí sí que vi un cambio, una diferencia y se miden sensaciones al final eso. Y que no es fácil mantener el ritmo que impuso la Real desde el principio. Sí. La primera parte fue muy buena y, como dice Ángel, eso se prolongó también en la segunda. Y el propio Simeone reconoció que en esas segundas jugadas, que esta vez habían ido para la Real. Normalmente un equipo como el del Cholo, que si en algo son mejores en eso, en esas caídas, en esos duelos ganados, en esos balones aéreos, la Real estuvo muy, muy, muy bien. Futbolistas que quizás no es su fuerte. Y otra vez hablo de los tres del centro del campo. Turrientes volvió a demostrar que con balón es bueno y que tiene criterio, pero el paso adelante dado en el trabajo sin balón es muy importante. Ojalá podamos ver ese nivel de Beñat durante un tiempo, y lo mismo con Bryce y lo mismo con Soler. Es fundamental. Yo creo que también el equipo bastante más recogido, ¿no? También con la altura de Guedes y de Cubo, que en sin balón era una especie de 4-4-2, ¿no? Con Cubo y Guedes muy cerquita del centro del campo para que hubiese más, para dar más empaque, y con Bryce yendo la presión como un auténtico jabato, ¿no? Pegado a Oyarzabal y corriendo como un loco, que es lo que le pedíamos desde hace un tiempo. Tengo dudas también con respecto a lo que piensa Pellegrino Matarazzo, con respecto a los jugadores que no fueron titulares. Porque fue curiosa la circunstancia de que para cuando Matarazzo hizo el primer cambio, que fue en el minuto 72, fue doble, Simeone ya había hecho los 5. También probablemente pensando en la Supercopa, el partido que tienen el jueves contra el Real Madrid. Y porque tiene una super plantilla también. Bueno, claro, tiene una super plantilla, pero era un partido de mucho desgaste, de mucha intensidad. Lo hemos comentado, la Real presionó altísimo y agresivo desde el primer minuto. Y el primer cambio doble fue en el minuto 72. Y el segundo doble también fue en el minuto 88. Un cambio por hacer, 2 cambios prácticamente sin tiempo. Y ahí me quedan dudas de si realmente Matarazzo tiene plena confianza en todos los componentes de la plantilla, que yo creo que no. Es que hablabas antes también de un 11 que esperábamos. Yo creo que ninguno pensaba que iba a hacer una revolución y se iba a volver loco. Obviamente Hombre, había dudas, porque no le conocemos realmente. Sí, pero a mí, por la mañana... ¿Quieres decir lo que...? Sí, lo digo. Por la Dale. mañana me levanté, primero, como siempre, un poco nervioso por el partido de la Real y pensando que iba a meter a Cazunari y Quita. Digo, bueno, igual quiere meter su sello desde el principio. Este es un futbolista... que fichó por la Real antes de la llegada de Matarazzo, pero por el que ha confiado Matarazzo el primero en el primer equipo. Igual quiere introducir su sello, su impronta desde el minuto 1. O sea, no es el único central zurdo. ¿No vas a decir lo que te dije yo? No me acuerdo. Dije que no había ni una sola opción de que jugase el japonés y de que iba a jugar Caleta Char 100%. Bien, y desde luego se cumplió. Pero por meritocracia... Caleta Char no se merecía la oportunidad de ayer y otra vez desaprovechó la que tuvo ayer. No sé hasta qué punto también ha contraído méritos Cazunari Quita para ser titular en el primer equipo de la Real. Pero Caleta Char pocos también. Ningún mérito, vamos. Y sigue. Bueno, pues me va a cambiar el paso porque Perdón, voy a decir íbamos a que comentarlo. que salvo Ángel... Esto no ha sucedido, luego lo pregunta. Vale. No, salvo Ángel, el resto creo que no esperábamos una revolución así, yo no esperaba una bomba como la que dices, me ha sorprendido, sí. Pero es verdad que sí que hubo pinceladas de cambio de cosas que le pueden gustar o no. El comentario que yo escuchaba ayer en la grada era... juegan los mismos, o sea, la sensación era un poco esa. No, es que era Beñat eso. de Turrientes, al final la titularidad de Caleta Char o de Turrientes vino dada por las circunstancias, pero es verdad que sigue confiando en los mismos que confiaba Sergio, incluso podemos decir que en los que confiaba Imanol antes del cambio de plantilla. El 11 te lo puede haber firmado perfectamente Sergio,
Ansu Sí, Tegui, perfectamente. Ansu que hizo lo que hizo en esos 2 partidos, apostando por los que apostó. Y en caso de que hubiese estado Imanol y los 3 fichajes, vamos, hubiese sido un 11, Sí, porque vamos, cabía la sí, casi posibilidad, igual. había la posibilidad de introducir cambios. Zaharian, por ejemplo, o Susic, que vamos a ver qué sucede con este futbolista. Era más claro que Barré no llegaba para ser titular, o mismo Allen, o mismo Aritz. Bueno, Kazunariquita, pues sí, era un poco una boutade, para que no nos vamos a engañar, o Marrero, no sé, hubiese sido también un poco más raro, pero había opción de introducir matices para que algo cambiara, pues él decidió continuidad en la identidad de los protagonistas. Luego, lógicamente, hubo muchos matices en el juego que hicieron que aparte de la energía que transmitió la Real, pues fuese algo diferente y más esperanzador. Una pincelada iris de Matarazzo que me gustó muchísimo. Vamos, ya hablaremos en las próximas semanas cuando tengamos más muestra, ¿no? del juego. Me encantó que en cada acción en la que se equivocaba el árbitro iba a comerle la oreja al cuarto árbitro. Por fin alguien desde fuera también que va a comerle la oreja, un cancayo de 1,98 que va a comerle la oreja y vamos, muy vehemente, ¿no? en sus protestas, que se haga notar. Y bueno, también habría que sacar a Toprak ahí, ¿no? De ese segundo, que el australiano se quedase, ¿no? Dando las instrucciones y que fuese Toprak ahí, otro tío de 2 metros, para que, bueno, para lo que digo, para que se haga notar. Y eso se transmite también, ¿no? Sobre el campo a los jugadores. Hubo una imagen muy chula, es verdad, que en el gol que luego fue anulado, de los 2 ayudantes celebrando ese gol, que luego en las caras se reflejaba, ¿no? La desilusión, pero ese como quitarse ese primer peso de encima y luego... No, el gol lo celebra como un loco. Claro, a Rigno también se llevó una bronca por salirse del área delimitada y veremos, pero yo coincido. No, pero está bien, que transmita eso. Los 3 puñetazos que pegó al aire, por ejemplo, cuando marcó en Guedes, era lo que sentíamos todo el mundo y él, pues bueno, con esa vehemencia, pues lo expuso de esa manera y es seguro que es reflejo de lo que sentía en ese momento, que era además un ejercicio de justicia por parte de lo que o a tenor de lo que se estaba viendo en el campo. Venga, vamos a rematar la sección de nombres propios, vamos a ordenarlo poniendo las notas con el semáforo. Y creo que tengo claro a quién vais a querer darle el verde, así que va a arrancar... ¿A que no? Hoy me está sorprendiendo, Ángel, así que empiezas tú. Arranco yo, pero seguro que no voy a coincidir con Barreto. No. Porque ayer al leerte las notas y al pasarlas a web, discrepaba bastante. Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Para mí, verde, claro, con carácter asiático. Takefusa Kubo para mí fue el mejor jugador que tuvo la Real ayer sobre el terreno de juego. Que meta las que tiene y me gustó mucho Turrientes, no tanto Bryce, pero me gustaron varios futbolistas, pero el que más, sin duda, el factor diferencial para mí, Take Kubo, que no metió las ocasiones que tuvo, pero fabricó el gol del empate. Amarillo, en este caso también va a ser negativo para Chalet Achar, insisto. Para jugar en la Real hace falta más nivel que el que está ofreciendo este futbolista. Si no cortan esta cesión, pues yo creo que cometerán un error, el mismo que fue ficharlo, porque son muchas oportunidades y todas ellas desaprovechadas por este futbolista, que también pudo ser objeto, si quieres luego hablamos, de penalti, y que pasó en una acción un poco inadvertida. Por ejemplo, en la acción del gol, no sé por qué tarda tanto en ir a por Simeone a taparle el camino. Y el rojo se lo voy a dar a Sergio Gómez. Y puedo decir casi lo mismo de Chalet Achar. Yo creo que no es un lateral izquierdo para la Real Sociedad. Y me explico. No es un lateral izquierdo de élite para defender. Y este era un partido para defender, porque era contra el Atlético de Madrid. Es un futbolista muy bueno al que yo creo que le penaliza su versatilidad, porque al final navega en una especie de indefinición absoluta, y si la Real se decide por traer un fichaje para su lateral izquierdo, si no confía mucho en Allen o en Balda, tiene que ser de un mejor nivel, que sea bueno defensivamente y ofensivamente. Yo creo que Sergio Gómez sufre mucho cuando se trata de defender, y se vio en la acción del gol de Giuliano Simeone.
Bueno, pues ahí quedan las notas. Beñat, si el verde no se lo das a Guedes, cambio las reglas y se lo doy yo. No, se lo voy a dar a... Me reía porque hablaba del lateral izquierdo, que tenemos a uno cedido que no juega nada, por el que pagamos 6,5 millones de euros, que el otro día también Por favor. contra el Alavés, en la que fue su casa, que es donde despuntó, pues tampoco tuvo minutos. Al caso, le voy a dar el verde a Guedes, que yo creo que para mí está siendo fundamental, no solo por lo numérico, que ya creo que son 4 goles y 2 asistencias, sino por todo lo que aporta y por todo lo que genera y por todo lo que transmite, que es importante. O sea, ayer se celebró una noeta que evitara un saque de banda, que va el tío como un loco al suelo, que se lleva medio césped por delante, y eso es lo que echábamos en falta, más allá del gol, que es un golazo, cómo se la pone y cómo fusila, porque tienes a Oblak ahí, que también es más grande que un armario de Ikea, y lo revienta y lo mete para adentro. Sí, me encanta el temple a la hora de, en vez de ajusticiar de primeras, muy bien, lo pisa tranquilamente, ve golazo. Que tiene tiempo y espacio. Que si le hubiese fallado, le hubiésemos hecho de todo por no rematar de primeras, también. Pero hizo un golazo y hay que decirlo. El amarillo, pero en positivo, se lo voy a dar a Turrientes. Yo creo que hizo un muy buen partido para el poco tiempo que venía jugando esta temporada. No era sencillo el tener que volver a demostrar, ¿no? En tu única oportunidad que vas a tener, yo creo, como titular, porque el viernes vuelve Gorrotxategi y me sorprendería que jugasen los dos o que sentara a Gorrocha y que vuelvan a seguir Turri, pero me gustó mucho su partido, sobre todo, ya te digo, a nivel condicional. El trabajo sin balón fue excelente. Y el rojo, mira que no soy de hablar de árbitros, pero se lo voy a dar como la bandera de Japón que estuve en verano al árbitro, Martínez Monuera, porque creo que se equivoca en varias acciones, en otras creo que acierta, como en el gol anulado a Bryce. Yo creo que es fuera de juego porque el gallego, en este fútbol moderno que es aburridísimo, con la regla en la mano es fuera de juego porque va a jugar el balón y quizás interviene en el remate de Sorloz. Para mí no le molesta nada, pero con la regla en la mano está bien anulado. Pero revisando la hemeroteca, que en un periódico pues somos mucho de hemerotecas, también si quieres metemos el vídeo que está en YouTube, me acuerdo de una jugada bastante similar del año 2020 con el mismo árbitro protagonista en un fuera de juego clarísimo de Arturo Vidal en el Camp Nou, y que luego pitó mano de Lenormand, que también estaba allí en el campo. Ruggeri tenía que haber estado en la calle en el minuto 44, porque en el minuto 2 le perdona una tarjeta amarilla como un camión al italiano por una entrada a la rodilla de Cubo. Y bueno, como decía Ángel también, ese penalti de Caletachar, que nos han pitado penaltis con bastante menos, por ejemplo el de Marezcurrena el otro día en la ciudad de Valencia, y la de Oyarzábal, que hay contacto, que en ningún caso se tira, como se va diciendo por ahí el capitán, que quizás es una acción gris y que si no pita nada pues no pasa nada, pero que si lo pita también hubiese sido acertado. Entonces, rojo como la bandera de Japón para Martínez Monuera. Bueno, pues con este rojo cerramos el semáforo y continuamos con el resto de polémicas. Y es más, yo voy a decir que creo que es bueno precisamente que estemos hablando de estas polémicas, del posible penalti, del gol, del no gol, porque eso quiere decir, y no lo hemos dicho hasta ahora, que al final era un examen complicado el de ayer. Se perdieron 2 puntos, es una lectura, pero estamos hablando de que estamos a un nivel de exigencia que es el que tiene que ser muy alto y de que volvemos a ir a los detalles, porque durante algunos partidos el barro era tal que no podíamos ir a ese tipo de detalles. Sí, tienes razón. Y en este caso, bueno, creo que no fue decisiva la actuación del árbitro, pero sí fue muy tendenciosa. Y en todas esas jugadas hay una interpretación y me entra la duda de qué hubiese sucedido en el caso de que el protagonista hubiese sido un jugador del Atlético de Madrid. Yo no tengo duda. En el caso de que Remiro toque la pierna y roce con la rodilla la pierna de la Araña Álvarez, tengo mis dudas de qué hubiera hecho. Si hubiese hecho lo mismo, de no pitar penalti, y el VAR no acudir por no interpretar esa jugada que ya la había interpretado el árbitro. Yo tengo muchas dudas. En la jugada del fuera de juego, creo que no está bien Bryce, porque parte de una situación de fuera de juego y ahí, si rematas fuera de juego y si no remata te lo pueden pitar. Pero también me llama la atención que el VAR interprete.
que el VAR interprete de esa manera. Porque, bueno, a ver, viendo la jugada parece claro que se puede pitar. Situación de fuera de juego posicional. Pero es verdad que Sorloth, que es el que remata, no pierde nunca la línea de visión del esférico. Por lo tanto, el árbitro del BOR, de la sala BOR, tiene que interpretar que le molesta a la hora de intentar despejar. Sobre todo porque el asistente número 2, que es el hermano de Martínez Munura, que es el línea, no pita fuera de juego. O sea, se va hacia el centro del campo dando gol. Sí, sí, o sea, que es gol, el propio, es el VAR quien corrige al colegiado. Oye, esta interpretación ha sido así porque en el campo se había dado gol. O sea, es un VAR muy intervencionista ayer para anular un gol a la Real. No tanto para pitar penalti, que yo creo que en la de Oyarzábal, por ejemplo, para mí no es de entrar porque no es un error claro y manifiesto. No. Si lo pitan directo, pues Oblak se la tiene que comer porque golpea a Oyarzábal, pero ahí sí que no creo que desde las rozas le tiene que llamar para corregir el colegiado. Y luego está pues lo que hiere el cambio de criterio de una jornada a otra, porque es una acción muy, muy similar a la que penalizó a la Real ante el Levante en Valencia el otro día, con esa acción de Carlos Álvarez, que claramente se tira cuando ve que Mariez Currena le pone las manos en el pecho. Y esto es lo mismo que hace Oyarzabal. Tú dices que no se tira, yo creo que sí se tira. Yo creo que va tan forzado y teatraliza yo creo muy que mal la jugada. Le penaliza lo mal que teatraliza la caída. No estoy de acuerdo. Porque hay contacto, evidentemente le toca en la zona de la espinilla. Y ahí tienes que juzgar si el contacto es suficiente para derribarle o no. Pero contacto existe. Y yo creo, de verdad, que lo mal que se tira Oyarzabal ejerce una influencia muy perniciosa a la hora de la decisión del árbitro. Es lunes y tenemos que ir a este tipo de detalles, pero no va a haber mucho tiempo para quedarnos en ellos, porque es que el viernes vuelve a jugar Real. Una acción que ha pasado inadvertida, que yo creo que fue importante también. Hay un fuera de juego en una transición de la Real que pita Oyarzabal, que no está en fuera de juego por 1 metro porque le habilita Llorente, y en la jugada siguiente, casualidad, marca el Atlético de Madrid. Pero es una jugada que a mí me cabreó mucho porque podía haber sido una acción de peligro de la Real porque era una transición clara, y pitó un fuera de juego que parece que solo vio el asistente porque no lo era. Y perdona. No, decía que precisamente que va a haber poco tiempo, aunque obviamente con entrenador no habrá que analizar estas cosas y lo harán esta semana en Zubieta, pero el plan es muy claro porque el viernes hay partido en Getafe. Sí, partido para ganar. El Getafe está muy debilitado, no tiene delanteros, está lesionado Mayoral, solo tiene a Juanmi, a Liso y a Sancris, que tiene una plantilla muy debilitada. Son baja Yené y Duarte, que son sus guerreros. Te va a tener que jugar, puede jugar perfectamente Niom de central o Niom de delantero, porque Bordalás es así. Están planteándose que jueguen Iglesias y Rico, los dos laterales de centrales, porque Apcar también está con problemas físicos. No le traen a nadie y es un Getafe muy condicionado, un campo que históricamente pues no se nos da demasiado bien, pero es un partido sí o sí para ganar, porque luego viene también el Barça a Noeta, y el punto del Atlético de Madrid se hace bueno si te traes los 3 del Coliseum, sobre todo porque los de abajo vienen ganando, el Girona viene de ganar al Mallorca, el Valencia es un poco el que no termina de retomar el vuelo, el Levante, que ahí lo damos todos por muerto, pues también gana 0-3 al Sevilla y aprieta, y hay que sumar de 3 sí o sí en un partido que es para ganar. Yo coincido que sería una buena forma de dar continuidad a lo que empezó anoche, un primer empate contra el Atlético de Madrid, y este partido que hay que ganar sí o sí, Ángel. Sí, pero siempre decimos lo mismo también ante partidos en casa como contra el Rayo Vallecano o contra el Girona, y al final la Real sucumbió, por supuesto. Es un partido para ganar. Todavía la Real va a tener la inercia positiva de la llegada del nuevo entrenador. Yo creo que en cuanto a la enfermería está bastante bien, pese al expediente X de Yangel Herrera, que alguien tendría que explicarlo, y es una oportunidad de oro para volver a ganar fuera de casa por esos problemas que arrastra el Getafe, que en todo caso va a ser un Getafe de Bordalás, competitivo, que rasque, que no te deje respirar, que sí, que es
como ir a mascar cemento. Verlo en directo, Sí, sí. 9 de la noche, hará un frío que pela ahí en Sí, Getafe. es como irse a hacer una endodoncia, que al final pues es un poco desagradable. Peor, prefiero ir al dentista. Pero bueno, al final tienes que competir y tienes que ganarle al Getafe. Si toca claro. limpieza, me es igual. Prefiero limpieza. Sin anestesia. Me es igual. Es un equipo para mí muy aburrido. Pero hay que darle Sí, sí, valor porque extraordinariamente competitivo, es increíble. lo que está sacando este tío con una plantilla tan debilitada. Tiene muchísimo mérito lo que hace, mantenerse ya tantos años en primera con tan poco, pero insisto, es partido para ganar. El jueves en Guasenreala tendremos más tiempo de hacer esa previa, de analizar los detalles. Antes, el miércoles, sorteo de Copa. Estaremos pendientes, contaremos cuál es el siguiente rival. Yo ya me mojé el otro día, dije que creo que tiene que ser la competición que nos ilusione este año. Y hablando de ilusión, hoy es una de las noches más mágicas del año para cerrar ya Guasenreala. Le leía a nuestro compañero Bruno Parcero que en los penaltis, hablando del mercado, él pedía un central. Decía que con Zubeldia y con John Martín que no vale para lo que nos resta de temporada. ¿Qué le pedís a los Reyes Magos? Un central y un jugador que rompa el espacio. ¿Te has portado bien? Y me he portado muy bien. Hay que pedirle cosas realistas a los Reyes. Y hay que eliminar ciertos elementos tóxicos. Pero yo creo que con un par de retoques, pero por favor, acertar en el mercado. Yo sé que es difícil y mucho más en enero. Pero hacerlo tan mal como en los últimos mercados también es muy complicado. Entonces, acertar. Eso es lo que le pido a los Reyes. Si es un refuerzo, uno, pero bueno. Si son dos. Pero que realmente aporten, que no salgan de una enfermería y que vayan a dar buenos resultados a la Real. Quizá para eso pues hay que ser ambiciosos también en los despachos. Peñati, tú a sus majestades de Orientes, ¿qué les has pedido? Y mucha salud para todos. Les he puesto la carta ganar partidos. Me da igual con cuántos... ¿Pero eso pueden hacer los Reyes? No sé, yo qué sé, que metan mano. Si pueden, que metan mano. No sé, a ver, el mercado va a ser largo. Tampoco es una revolución, aquí lo digo, no creo que vaya a venir tantísima gente, más bien saldrá gente, pero tampoco espero una revolución porque el mercado de invierno es peligroso, se suele decir, los directores deportivos dicen que suelen ser peligrosos y bueno, a ver qué es lo que viene y qué es lo que sale también. También le vas a pedir jamón ibérico, tengo entendido, ¿no? Porque luego te haces unos bocadillos bueno, para los partidos que... ¿No te gustó el bocadillo? Sí. Yo comparto, pero creo que es un gusto que quizá no tenga mucha gente. Hay mucho revuelo para los que nos están viendo sobre la cabeza de jabalí. Yo soy de cabeza de jabalí. Sí, con camembert. Con queso camembert. La verdad que suelo acercarme ahí a la Aritza por bocadillo, pero ayer con el frío dije, mira, voy a apurar lo máximo y me hago algo en casa así rápido. ¿Pero fundiste el queso? No. Se va a fundir. Con el frío que hacía, ¿cómo se va a fundir el queso? Luego se congela. Luego pero se bueno, congelaría. me parece una buena elección de bocadillo. No es tan gourmet como tú, Ángel. No. Pero bueno, yo ya lo dije aquí, que a mí me gustaba el bocadillo ese que tiene todo. Lomo, queso, patatas, pimientos, pero bueno, la próxima vez que vaya a Noeta espero que sea de jamón, que el bueno de Beñat Barreto me prepare otro bocadillo. Pues de venga, a ganar jabalí. partidos y jamón ibérico. Venga. Bueno, esperemos que nos traigan carbón, que hayáis sido buenos los dos. Hoy más que de bocadillos, noche de roscón de Reyes. Así que vamos a dejarlo por hoy. Como siempre os decimos, toda la información estará durante toda la semana en las redes de Guasenreala, también en la web del Diario Vasco, y volvemos el jueves, ya haciendo esa previa del partido contra el Getafe. Guasenreala.